Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Los días se pasaban entre murmullos de incertidumbre en el campamento. El pueblo de Israel se encontraba en la encrucijada de la fe, entre la promesa de la tierra prometida y el desierto que habían recorrido. Mientras Moisés habló con Dios en la cima de la montaña, los corazones de los hebreos estaban inquietos. ¿Qué habrá dicho el Señor?, se preguntaban unos a otros. Miraban hacia la cima del monte en busca de su líder. Sin embargo, la voz de Dios resonaba en el aire, y el silbido del viento traía consigo el eco del pacto. Moisés, cubierto de un manto de gloria, descendía, y su rostro brillaba como el sol. Éxodo 34 horas y 29 minutos. Cuando llegó a la multitud, su ser irradió la orden de Dios: no temáis, porque el Señor ha escuchado vuestros lamentos. Éxodo 16:12. Las señales del cielo y el temblor de la tierra se unían en una sinfonía de su soberanía. En cada rincón del campamento, el pueblo escuchaba, sus corazones palpitando al unísono. Él ha establecido un tiempo, continuó Moisés, un tiempo para la libertad, un tiempo para la promesa que espera cumplir. Dentro de estos días, aún en medio de vuestras dudas, Dios está trabajando. Las palabras de Moisés cayeron como rocío sobre tierras áridas, una esperanza renovada que hacía brotar fe en aquellos que rebosaban temor. Pero, a pesar del fervor, la pregunta persistía en su interior: ¿cuál sería el siguiente paso en el plan divino? Esa noche, mientras las estrellas titilaban y la luna iluminaba los desiertos, el pueblo se reunió alrededor de la hoguera. Las sombras danzaban al ritmo del fuego, y las familias compartían historias de las maravillas pasadas. Sin embargo, en el fondo, un anhelo profundo llenaba sus corazones. Se preguntaban qué más estaba reservado para ellos en el camino hacia la tierra de Canaán. Un anciano se levantó, su voz resonante y firme. Recuerden las palabras del Señor a nuestro ancestro Abraham, que dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Génesis 12:7. Las promesas divinas eran eternas, eran balas de luz cortando la oscuridad y dirigiendo sus pasos. Pero, cuando sucederá esto, interrumpió una joven con el aura inquieta de la angustia. Su rostro, bañado en la luz titilante, reflejaba las dudas que muchos compartían. Espéralo con paciencia, respondió el anciano, pues nuestras luchas no son en vano. El Señor, en su fidelidad, ha trazado un camino y lo cumplirá a su tiempo. Mientras la noche avanzaba, las palabras de aliento comenzaron a calar hondo. En los corazones de los presentes, despertaron ecos de antiguas promesas. El pueblo, con una renovada esperanza, se aferró a la certeza de que el Señor no los había abandonado, pero, en lo profundo del desierto, una sombra oscura se movía, susurrando dudas y sembrando cizaña. La advertencia de Moisés resonaba en sus corazones, y así, sus ojos se elevaron hacia las estrellas, buscando respuestas. ¿Habrá un tiempo inmediato de liberación? La pregunta reverberaba en el aire mientras el fuego titilaba y la luna observaba con curiosidad. Lo que ellos no sabían, era que el tiempo divino estaba más cerca de lo que podían imaginar. Así, la incertidumbre se unía a la fe. Lo temporal y lo eterno colisionaban en una danza celestial. Y mientras Moisés oraba en la montaña, Dios pronunció un misterio: dentro de poco, conoceréis el cumplimiento de mis promesas. La afirmación estaba escrita en el viento, pero se necesitaban ojos espirituales para ver el desenlace. ¿Qué transformación estaba a punto de desatar en el pueblo de Israel? La gloria de Dios estaba por revelarse en sus vidas, llevando a un cumplimiento que cambiaría sus corazones para siempre. El día amaneció con un fulgor inusitado, y el pueblo de Israel despertó con una expectación palpable en el aire. La presencia de Dios fue como un estallido de luz y energía resonando en sus corazones. Moisés, después de haber recibido instrucciones del Altísimo, preparaba su espíritu y anhelaba transmitir la palabra divina al pueblo. «Escucha, Israel», exclamó, su voz poderosa resonando como un tambor en la asamblea. «El Señor, nuestro Dios, ha establecido un tiempo determinado para nuestra liberación.
Levanta tu mirada y mira hacia la tierra que fluye leche y miel, porque el momento se acerca con rapidez. Los rostros del pueblo mostraban una mezcla de asombro y esperanza. Los murmullos se apagaron, y una profunda reverencia se adueñó de ellos. Moisés, al ver su atención, continuó: Él nos guiará por un camino a través de este desierto, donde la tierra prometida nos espera. Pero debemos preparar nuestros corazones y santificarnos, porque el Señor vendrá a visitarnos. Éxodo 19:10. Las palabras de Moisés calaban hondo. Cada hebreo sentía el peso de la urgencia en el mensaje. Las familias se miraban entre sí, y las manos se unían en oración. Las dudas que antes acechaban sus corazones comenzaban a disiparse, y una nueva ola de fe se desataba entre ellos. Pero, ¿cómo saben qué será este mes?, preguntó un joven de pie, su voz temblando ante la magnitud de lo que se anunciaba. En este mes, en la plenitud de los tiempos, el Señor nos mostrará su gloria, respondió Moisés con firmeza. Así como en los días de nuestros padres, cuando pasamos por el Mar Rojo y Él nos liberó de la esclavitud de Egipto, así volverá a hacerlo. Este es el tiempo de la revelación y de la transformación. Al caer la noche, el campamento se llenó de luces danzantes, y el pueblo empezó a relatar historias de la fidelidad de Dios. Hablaron de las plagas que sacudieron a Egipto, de la fuerza con que las aguas se separaron, y de cómo la mano del Señor había conducido sus pasos hasta allí. Las esperanzas renovadas se entrelazaban en los corazones de todos, cada relato era un susurro de aliento en la oscuridad. Esa noche, el anciano que había hablado antes se levantó nuevamente, sus ojos brillaban con un fulgor sobrenatural. El Señor ha dicho: yo enviaré un ángel delante de ti. Éxodo 23:20. Él abrirá el camino y combatirá por nosotros. No temamos, pues no solo será nuestra guía, sino también nuestro protector. Los murmullos de temor fueron reemplazados por palabras de proclamación. Las familias empezaron a alabar al Señor, llenando el aire con cánticos de liberación y gratitud. Fue entonces cuando un viento fuerte sopló sobre el campamento, trayendo consigo un peculiar silencio. Fue en ese silencio, cuando una voz resonó como un trueno. He aquí, yo estoy por hacer algo nuevo. ¿No lo reconoceréis? Las palabras de Dios rompieron el silencio nocturno, inquietando a los que escuchaban. Un escalofrío recorrió las espaldas del pueblo. Los ojos de Moisés se alzaron hacia el cielo, sintiendo la gloria de Dios a su alrededor. ¿Qué se está revelando, Señor?, rogó en su corazón, mientras la voz continuaba. Los días de prueba no son en vano. Este mes, los levantaré para ser un pueblo santo, y conocerán la grandeza de mis caminos y mi promesa cumplida. Esta es la señal que esperáis. Esta es la hora en que mi pacto se sellará de nuevo. La atmósfera vibraba con una intensidad sobrenatural, y cada hebreo sintió el llamado del Creador resonar en lo más profundo de su ser. Ellos sabían, sin duda, que estaban a las puertas de un nuevo comienzo. Se encontraban al borde de lo desconocido, y la tierra prometida no era solo un destino, sino un acto de fe que reclamaba su acción. En medio de esa revelación, el anciano murmuró: la gloria del Señor está por manifestarse de maneras que no hemos imaginado. Está por desatarse un milagro a través de su pueblo. Prepárense, pues lo que está por venir cambiará el curso de nuestras vidas para siempre. Y así, en el corazón del desierto, el tiempo divino se acercaba, y el pueblo de Israel se preparaba para un encuentro transformador con su Dios. Pero, en el fondo de cada corazón, la pregunta flotaba sobre el aire: ¿cuál sería la magnitud de esta transformación y cómo habrían de afrontar lo que vendría? Las estrellas titilaban en la oscuridad, ansiosas por la revelación del designio celestial. La historia apenas estaba comenzando, y todo el cielo parecía aguardar por el momento culminante que Dios había orquestado desde antes de la fundación del mundo. El sol comenzó a elevarse en el horizonte, como una señal radiante de que un nuevo día estaba amaneciendo, cargado de promesas divinas.
Mientras los israelitas se formando en círculos alrededor de la hoguera, Moisés se dirigió nuevamente a ellos, su voz resonando con una autoridad que sólo podía venir del Altísimo. Hoy es un día para recordar, proclamó Moisés, porque el Señor nos está llamando a un pacto nuevo, uno que demostrará su poder y su gracia. Él nos ha elegido como su pueblo y nos ha prometido una tierra donde fluirá la miel y la leche. Éxodo 3:8. Los corazones del pueblo ardían con intensidad espiritual mientras renovaban sus votos de fidelidad al Señor. Cada miembro parecía comprender, en medio de su emoción, que se hallaban en un momento histórico. Qué glorioso será ver cómo Él realiza su promesa, gritó una mujer, su voz vibrante con la esperanza de lo que vendría, pero no todos compartían la fe inquebrantable. Un grupo de ancianos se reunió aparte, sus rostros preocupados y llenos de incertidumbre. ¿Cómo podremos enfrentarnos a lo desconocido?, murmulló uno de ellos. Ya hemos visto señales y prodigios, pero esta vez parece diferente. ¿Podrá el Todopoderoso realmente conducirnos a un lugar donde no hemos estado? Mientras tanto, en la cima de la montaña, la nube de la presencia de Dios se tornaba más brillante. Dada su autoridad, Moisés subió con prisa. En su corazón había una mezcla de reverencia y ansiedad, sabiendo que cada palabra que el Señor le comunicara tendría la capacidad de cambiar el rumbo de su pueblo. Yo te he traído a este desierto para que experimentes mi gloria, dijo el Señor con voz apremiante. Hoy establezco un nuevo pacto contigo, compartiré mis leyes, mis mandamientos. Entonces Israel sabrá que yo soy su Dios y ellos serán mi pueblo. Éxodo 19:5. Las manos de Moisés temblaban mientras sostenía las tablas de piedra que llevarían el corazón de la voluntad de Dios. ¿Y qué hay de la señal?, preguntó, incapaz de contener su curiosidad. La respuesta fue clara como el cristal que refleja la luz. La señal será que, en este mes, enviaré ángeles para que preparen el camino. Lo que vas a experimentar es un poder que nunca has conocido. Estarás en la puerta de un nuevo horizonte. De regreso entre el pueblo, Moisés compartió la revelación. Escuchad, Israel. El Señor ha dicho que en este mes, manifestará su gloria de manera potente. Debéis prepararos, pues habrá pruebas, pero no temáis. La victoria es nuestra, porque detrás de cada dolor oculto está la promesa de un pacto renovado. Éxodo 23, 20-21, como ecos de batalla, los gritos de júbilo se elevaron, mientras cada corazón se llenaba de coraje. Aunque muchos aún enfrentaban temores, la fe colectiva del pueblo comenzó a disipar esas sombras. La incertidumbre fue reemplazada por un anhelo ardiente de ver el poder del Creador desplegarse. Sin embargo, el anciano de la noche anterior volvió a hablar, sus ojos brillando con una sabiduría antigua. Recordad, hermanos, que la montaña a la que vamos es una prueba de fe. Lo que está por venir es más grande que nosotros mismos, y requerirá de nuestra unidad y compromiso. Este mes no será solo una transformación, será un arrebato de gloria celestial. Los murmullos de los campos resonaban en sus corazones, como el eco de promesas ancestrales. ¿Estarían realmente a un paso de la señal del cielo? El misterio de lo que Dios estaba por hacer dejó a cada uno atrapado entre la promesa de liberación y el terror de lo desconocido. Así, mientras la claridad comenzaba a romper la negrura de la noche, el pueblo de Israel se preparaba para el futuro incierto, anhelando experimentar la gloria que se avecinaba. Pero con cada latido, surgía la pregunta en sus corazones, ¿cuál será el costo de esta transformación y qué tan profundamente afectará a nuestra historia? Todo indicaba que el destino de la nación estaba a punto de cambiar, y solo el Altísimo tenía el plano completo. La esperanza y el temor coexistían en un hilo delicado. Mientras el clamor de Israel resonaba en el aire, esperando la grandiosa revelación del propósito eterno de Dios. El pueblo de Israel despertó bajo un cielo despejado, el eco de la promesa aún vibrante en sus corazones. La emoción era palpable, y muchos ya comenzaban a hablar sobre el poder de Dios que se manifestaría en los días venideros.
Moisés, consciente del peso de su llamado, se retiró a orar, buscando consuelo y dirección en medio del clamor del pueblo. Señor, susurró con voz entrecortada, estamos listos, pero necesitamos tu guía. ¿Cómo podemos estar preparados para la manifestación de tu gloria? La montaña resonaba con la presencia divina, pero también sembraba en él una profunda gravedad. Y entonces, el Señor habló una vez más. Moisés, escucha con atención mis instrucciones. Ve a tu pueblo y dile que se consagren. Záncate sus corazones, que se preparen para lo que ha de venir. Éxodo 19:10. Las palabras reverberaron en su ser y sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Moisés descendió con el corazón ardiente. Israel. Escuchad el mensaje del Señor, consagraos y preparad vuestros corazones, porque en 3 días el Señor se manifestará entre nosotros, y veréis su gloria. Los israelitas, llenos de asombro y temor reverente, asumieron la tarea. Las haces de agua purificadora y sacrificios se llevaron a cabo mientras su espíritu se alzaba en oración. Cada hogar, cada familia, vivió un momento de reflexión. La tensión en el aire era explosiva, los pequeños temblaban gracias a las historias susurradas sobre lo que podría acontecer, mientras la alborada marcaba la llegada del tercer día, una atmósfera eléctrica llenaba el campamento. Una voz retumbó en sus corazones, y desde la montaña surgieron truenos y relámpagos. La nube oscura cubrió la cima, y un sonido como de trompetas resonó. Éxodo 19:16. El pueblo temió y sintió que su temor era justo ante la poderosa presencia del Creador. Moisés, comprendiendo la magnificencia del momento, se dirigió a ellos. No temáis, porque Dios ha venido para probaros. El temor es la puerta hacia la sabiduría. Proverbios 9:10. Pero los corazones no podían deshacerse de la inquietud. Los ancianos, quienes habían compartido sus dudas la noche anterior, se aferraban mutuamente, preguntándose cómo podrían sostenerse ante tal grandeza. ¿Qué sucederá después de esto?, preguntó uno, su voz cargada de incertidumbre. La respuesta a esta pregunta permanecía latente en el aire, esperando ser revelada. Había una claridad en el cielo, y en medio de ella, se sentía una expectación colectiva. El estallido de truenos fue seguido por un silencio profundo, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Entonces, la voz de Dios resonó como un eco desde la montaña, proclamando: Yo soy el Señor vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. No tendréis dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, 2-3. La reverberación de su palabra se sintió en lo más profundo de sus almas. Moisés, atónito ante la magnificencia que contemplaban, no podía evitar preguntarse sobre los mandamientos que pronto recibiría. La enormidad de lo que estos significaban era aterradora pero vital para la identidad de un pueblo llamado a ser luz entre las naciones. Mientras las primeras líneas de la ley se pronunciaban, el pueblo temblaba de asombro y, a la vez, de temor. A cada palabra, se dibujaba un futuro que no solo definía un estándar moral, sino que establecía un pacto eterno con el Altísimo. Sin embargo, mientras el cielo se iluminaba con la gloria de Dios, una sombra de duda se cernía sobre la multitud. ¿Y si no podemos cumplir con este pacto?, se murmuraba en voz baja entre ellos. La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de una inquietante anticipación. Lo que había comenzado como una promesa de libertad parecía convertirse en una incertidumbre sobre las expectativas del Señor. Mientras Moisés seguía escuchando y descendiendo las órdenes divinas, el tiempo se acercaba al desenlace de un gran misterio. ¿Era este el inicio de un arrebato de gloria, o un preludio de juicio sobre un pueblo que aún no comprendía completamente su llamado? Así, el pueblo de Israel permanecía allí, en la puerta de lo eterno, sintiendo pesar y esperanza entrelazadas. El plan soberano de Dios estaba en marcha, y las revelaciones aún estaban por venir. ¿Qué más tenía reservado el Altísimo para aquellos que temían y adoraban? ¿Cómo se despegaría la historia de su redención?
Las respuestas se mantenían en el silencio reverente de la montaña, esperando surgir en el tiempo apropiado, mientras el pueblo continuaba su viaje hacia lo desconocido. Cuando la voz del Señor resonó, el pueblo sintió como si cada palabra penetrara en lo más profundo de su ser. La montaña temblaba y el entorno se llenaba de un profundo temor reverencial. Moisés, con su rostro iluminado por la gloria de Dios, se levantó ante la multitud. El Señor ha hablado, declaró, y nos ha dado su ley para que elijamos vivir bajo su pacto. Las primeras instrucciones de Dios resonaron en el aire como un canto sagrado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La tensión alcanzaba su punto álgido. Cada israelita sabía que este era un momento único. Un momento que pondría a prueba no solo su obediencia, sino la esencia misma de su relación con el Creador. El pueblo enmudeció, como si el aliento les hubiese sido robado. Recordaban las promesas antiguas, las palabras de los patriarcas, y comenzaron a temer la gravedad de lo que significaba realmente ser el pueblo escogido. Mientras esos mandamientos eran proclamados, una inquietud surgía entre ellos, pues partían de un pasado lleno de idolatría y desobediencia. ¿Podremos ser fieles? Una voz quebrantada surgió entre las multitudes, haciéndose eco entre los corazones temerosos. Moisés, sintiendo el peso de sus miradas, respondió, «El Señor es un Dios celoso». Esta es nuestra oportunidad de demostrar la fidelidad que nos ha sido enseñada. Las palabras salieron de su boca con el fervor de quien sabe que el tiempo se agota. Debían tomar una decisión, y esa decisión definiría su curso hacia la libertad o la condenación. Poco a poco, algunos se acercaron, su deseo de cumplir con el pacto creciendo ante la grandeza divina. Con renovado fervor, Moisés continuó, «Recordad que el Señor será quien nos guíe. Nos dará la fortaleza para cumplir su ley, pero debéis estar listos para escuchar y obedecer». Con cada mandamiento, la atmósfera se tornaba más intensa. Cada ley era como una espada, dividiendo lo bueno de lo malo, lo puro de lo impuro. Y mientras se lacraban los ojos y temblaban las manos, eran conscientes de la responsabilidad de mantener el pacto, que en su esencia traía consigo la vida y la muerte. «Si guardáis este pacto», advirtió Moisés, «seréis un pueblo peculiar, y el mundo conocerá el poder del Dios de Israel». Las promesas de bendición se entrelazaban con advertencias de juicio ante la desobediencia. Su historia estaba tejiéndose sobre hilos de fe y temores profundos. Sin embargo, una voz dentro de Moisés le recordaba su propia duda: ¿qué pasará si el pueblo no obedece? ¿Qué si vuelven a los ídolos? La preocupación era palpable, el peso de guiar a una nación con antecedentes de rebelión lo consumía. Se volvió a la montaña y oró fervientemente, buscando claridad ante el desafío que se avecinaba. Las nubes sobre la montaña se espesaron nuevamente, y una luz intensa las atravesó, enviando destellos que causaron temores renovados. Un murmullo de temor recorrió al pueblo. «Esto es solo el comienzo», Moisés les recordó, «nos enfrentamos a un futuro donde el poder de Dios se manifestará y seremos testigos de su gloria y juicio». Mientras el sonido de la trompeta celestial crecía, esa reveladora certeza les dejó pensando que lo que estaban por recibir estaba más allá de su entendimiento. Las instrucciones iniciales del pacto eran solo el principio de algo más grande. Los mandamientos eran la preparación para una relación más profunda con el Creador. En lo más profundo del corazón de Moisés, una revelación comenzó a anidarse. El efectivo cumplimiento de su pacto es más que un cumplimiento ritual, pensó. Era un llamado a la transformación, a la entrega. El futuro brillaba con la promesa de liberación, pero a la vez se cernía sobre ellos el desafío de volver a consagrarse. ¿Pero cómo?, se preguntó. ¿Cómo puede este pueblo rebelde mantenerse fiel? ¿Cómo podrán cumplir lo que el Señor exige? Justo en ese momento de reflexión, una claridad lo inundó a él, y supo que el verdadero plan de Dios iba más allá de simples leyes, estaba en la transformación del corazón. La voz del cielo resonó nuevamente: «El tiempo está acercándose. Este es solo el comienzo de una revelación mayor».
Las palabras del Señor penetraron las sombras de duda, y la inquietud se tornó en expectación. Con un nuevo entendimiento en su ser, Moisés exclamó: «El Señor está preparando el camino hacia una redención mayor. Sosteneremos el pacto, y su gracia nos sostendrá». Así, el pueblo estaba al borde del amanecer de una nueva era, anhelando comprender la plenitud del propósito de Dios para sus vidas. El eco de su gloria aún resonaba en sus corazones mientras se preparaban para la siguiente etapa del viaje. Una sombra de esperanza emergió en caminos inexplorados, y el futuro aguardaba, repleto de misterios divinos por descubrir. ¿Estarían dispuestos a seguir el camino, incluso si eso significaba enfrentar los abismos del pecado? Así, las preguntas flotaban en el aire, cargadas de significado y expectativa. Las revelaciones de Dios estaban a punto de desvelarse, y el destino del pueblo de Israel dependía de su respuesta. La historia de su redención estaba por comenzar, pero el camino hacia la gloria requeriría fe, sacrificio y, sobre todo, la aceptación del plan divino. Mientras el viento soplaba entre las montañas, trayendo consigo el eco de un pacto recién establecido, los corazones de los israelitas latían con una mezcla de temor y expectativa. Aquellas palabras sagradas que había pronunciado Moisés se grababan en el espíritu de cada hombre, mujer y niño presentes. Cada mandamiento resonaba como un tambor sagrado que marcaba el ritmo de una nueva vida en el territorio prometido. «Moisés, ¿qué haremos ahora?», preguntó a Aarón, con la voz temblorosa. Su hermano, llamado a ser líder pastor de esa nación, sintió el profundo peso de su responsabilidad. El liderazgo no solo exigía autoridad, sino también una fe allí donde la duda florecía. «Ahora debemos prepararnos para lo que vendrá», respondió Moisés, con firmeza. Su corazón ardía no solo por las palabras del Señor, sino por una revelación que emergía en su interior. No solo somos llamados a obedecer, sino a permitir que el pacto transforme nuestras vidas. Nuestra historia antigua debe morir para dar paso a una nueva creación. Mientras meditaban en el poderoso significado de esas leyes, un manto de niebla descendió más sobre la montaña, como un recordatorio de la presencia divina. «El Señor nos espera en la cumbre», les dijo con el rostro iluminado. Debemos acercarnos a Él con corazones sinceros y dispuestos. Movidos por la determinación de Moisés, los israelitas comenzaron a limpiar sus corazones y a prepararse para lo que Dios había planeado. Ellos sabían que el pacto implicaría sacrificios y una dedicación total. Sin embargo, el temor de lo desconocido presentaba un abismo de dudas. ¿Quiénes somos nosotros para recibir tales instrucciones? Murmullos de incredulidad comenzaron a circular, cuestionando la capacidad de esta nueva generación para mantenerse firme. «Silencio», exclamó Moisés, su voz resonando con autoridad. «Nos hemos enfrentado a más tormentas que estas. El mismo Dios que nos trajo hasta aquí, nos llevará hacia adelante. Es tiempo de salir de la sombra y caminar hacia la luz de su gloria». El pueblo, sacudido por su fervor, comenzó a reunirse en torno a él. Cada rostro se iluminaba, no solo por la expectativa de las bendiciones prometidas, sino también por el deseo de romper con el pasado. Algunos comenzaron a alzar sus manos, entonando alabanzas a aquel que los había liberado de la esclavitud. Sin embargo, en los rincones del corazón de Moisés, una pregunta persistía. ¿Qué pasará cuando enfrentemos pruebas? ¿Cuánto tiempo podremos mantenernos en la senda recta? Esa inquietud era un eco silencioso que reverberaba en su alma. Y así, en medio de la celebración, las nubes sobre la montaña se abrieron más, revelando un fulgor radiante. Era una luz que deslumbraba, y desde su interior, un sonido se desató, como un trueno que recorrió el cielo. «Moisés, ven a mí», resonó una voz fuerte e inconfundible. Temblando ante la gloria que se manifestaba, él ascendió la montaña. En cada paso, se arraigaba en sí la urgencia del propósito divino. «Señor, estoy aquí», respondió, sabiendo que había una asignación por recibir,
Algo que cambiaría el curso de su nación para siempre. Mientras tanto, en la base, el pueblo miraba hacia arriba con asombro y temor. La montaña ardía como un horno, y la atmósfera se impregnaba del sentido de lo sagrado. Nos ha elegido, pero solo por el momento. ¿Qué pasará si nos volvemos a apartar otra vez?, susurraban entre ellos. Fue en ese instante crucial que el Señor, en medio de la tempestad, comenzó a revelar no solo leyes, sino el objeto real de su pacto, el corazón transformado, la salvación prometida, una redención que trascendería generaciones. Este no es un pacto como el que conocisteis, afirmó la voz divina, su eco reverberando en la conciencia de la nación. Esta es una invitación a una relación que desafiará las fronteras de la obediencia. Las palabras estaban cargadas con una profundísima revelación. Todo lo que os he dado y todo lo que procederé a deciros, es para preparar el camino hacia algo mayor. No se trata únicamente de mandamientos, sino de la proximidad misma de mi presencia. Un día, no habrá un templo, porque yo seré el templo entre mi pueblo. El corazón de Moisés se llenó de alabanza ante la magnitud del mensaje. Sabía que lo que había sido prometido esperaba ser revelado con el tiempo. Las preguntas que aún flotaban en el aire no estaban destinadas a desbordar la fe, sino a fortalecerla. ¿Cómo será ese futuro, Señor?, pensó, mientras las visiones de un reino eterno comenzaban a tejerse en su mente. ¿Cómo debemos preparar a nuestra gente, sabiendo que un día se les abrirá el entendimiento? Y así, Moisés regresó al pueblo, su rostro brillando con la gloria de Dios. Escuchad, Israel, clamó. El tiempo se está acercando. Este pacto es solo el principio, un precursor de una redención mayor que se revelará a través del tiempo. La fidelidad será probada, y en aquello que nos unirá, conoceremos la plenitud de su amor y salvación. El pueblo, ahora con la mirada fija en Moisés, se sintió abrumado por la esperanza que brotaba de sus palabras. Las preguntas no cesaban, pero estaban listos para avanzar en obediencia, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. Al fondo, la montaña continuaba brillando con el resplandor divino. Quizás el futuro traería incertidumbre, pero también promesas inquebrantables de parte de un Dios que no olvidaría a su pueblo. ¿Estarían preparados para lo que vendría? La historia aún no había concluido, y un nuevo capítulo estaba por escribirse en su viaje hacia la libertad y la adoración. La revelación del Señor se despliega, y con ella, la expectativa de grandes cosas por venir. Las palabras de Moisés resonaron en el aire, trazando un camino hacia lo desconocido que solo podían recorrer con la guía del Espíritu Santo. El pueblo, ahora vuelto a la razón, sintió cómo la esperanza florecía en sus corazones. Con las manos alzadas en adoración, clamaban al Dios que los había liberado, conscientes de que el tiempo se acercaba y que algo grandioso estaba por revelarse. La montaña, rodeada de un profundo silencio sagrado, parecía vibrar con la atención divina. El viento susurraba secretos antiguos mientras las nubes se arremolinaban en torno a lo alto de la cumbre. Escuchad, dijo Moisés, instando al pueblo a que se acercara con reverencia. Lo que Dios nos revelará ahora es sagrado, debemos estar listos. Los israelitas, cubiertos de temor y expectación, miraban a su líder con atención. Cada mandamiento traído de la presencia de Dios no era tan solo una regla a seguir, sino una forma de vivir en constante conexión con el Altísimo. Moisés, sintiendo el peso de la responsabilidad, reflexionó en su interior: cada palabra tiene poder. Cada ley será un fundamento para el futuro. A medida que el cielo se oscurecía, una voz como el rugido de muchas aguas se manifestó nuevamente. Yo soy el Santo de Israel. En medio de esta nube de gloria, os doy la ley, no como un fardo, sino como un abrazo. Este es el camino hacia la vida en abundancia. Con cada mandamiento que descendía, el pueblo se estremecía ante la grandeza y la santidad de Dios. Cada instrucción era como ladrillos de un templo que debía ser edificado en sus corazones. Moisés se esforzaba por recordar cada palabra,
sabiendo que las vivencias de esta noche marcarían su historia para siempre. Mientras tanto, cada frase se impregnaba en la atmósfera, con una intensidad que desafiaba la comprensión humana. «Oh Señor», clamó desde su interior, «¿cómo podrán estas leyes mantenerse en el corazón de un pueblo tan voluble?». Sus pensamientos se entrelazaban entre la fe y la preocupación, temiendo que la misma libertad pudiera llevarlos de vuelta a la esclavitud. Pero el Señor sabía lo que había en su corazón. «Moisés, escucha, mi pacto es un compromiso eterno. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aunque caigan, crearé en ellos un nuevo espíritu. Los haré retornar a mí, y los guiaré hacia la redención que he prometido desde el principio». Las palabras tenían una resonancia particular, y Moisés sintió que la revelación estaba más allá del momento. El Dios de Israel no solo había diseñado un camino para un pueblo específico, sino que ese camino sería una sombra de algo grandioso que había de venir. «Señor, el futuro se abre ante nosotros, pero aún así es incierto». Una luz brillante iluminó la colina, interrumpiendo sus reflexiones. Del misterio surgió una visión, una serie de imágenes fugaces. Una serpiente levantada en el desierto, un cordero que quita el pecado del mundo, una promesa de un reino eterno. «Todo lo que ahora veis es solo el principio. Mis propósitos no cesan, el final de vuestros días no será de sufrimiento, sino de gloria». Mientras escuchaba, el pueblo de Israel fue testigo de un milagro espiritual. Sus corazones comenzaron a latir al unísono, alimentándose con una libertad que solo la gracia de Dios podía ofrecer. «Temed no, porque el Señor está con vosotros», gritó Moisés con fervor. «Despertad a la fe. El futuro tiene un brillo colosal, un plan que abarca generaciones». Los rostros de los israelitas se llenaron de asombro, y el eco de sus alabanzas se elevó hacia los cielos. «Pero recordad», continuó Moisés, «cuán vital es nuestra obediencia. Cada mandamiento que recibimos en esta montaña será probado en el camino. La fidelidad no debe ser considerada un deber, sino un vínculo con el Creador». En el instante en que la luz se desvaneció, la atmósfera estaba impregnada de expectativa. La promesa de un futuro aún por cumplir se apoderó del corazón de cada uno. Dios estaba tejiendo una historia, y cada hilo de fe que se sumaba al relato significado inhabitado. «Santo y glorioso. Cuando miréis hacia adelante, recordad la cruz que viene. Recordad el sacrificio que transformará el desierto en un jardín», concluyó Moisés, su voz resonando con una autoridad que solo Dios podía conferir. En el silencio posterior a sus palabras, se comunicó un mensaje claramente entendible, un compromiso eterno, el cual aún no había sido revelado en su plenitud. «¿Qué más deseas de mí, Dios?», surgió como eco en la mente de Moisés, un recordatorio de su propia fragilidad en medio de la grandeza divina. Así se cerró un capítulo lleno de revelaciones y promesas por venir, preparando el camino hacia un arrebato de gracia que no cesaría, un avance hacia la plenitud de la revelación del pacto hecho entre Dios y su pueblo. ¿Estaban realmente listos para el futuro que Dios iba a desatar? ¿Qué misterios aguardaban en los próximos pasos que darían hacia la tierra prometida? La historia de su liberación seguía desarrollándose, con una expectativa ardiente por lo que el gran Yo Soy tenía preparado para ellos. Las nubes que rodeaban la montaña comenzaron a dispersarse lentamente, dejando al descubierto un cielo aunque aún estrellado, lleno de luz celestial. La congregación de Israel, animada por el encuentro divino, se encontraba en un estado de anticipación y desasosiego. El eco de las palabras de Moisés reverberaba en sus corazones, sembrando tanto esperanza como temor. «Escuchad la voz del Altísimo», clamó Moisés una vez más, su voz resonando con poder y autoridad. «La ley ya ha sido dada, pero otro misterio se eleva entre nosotros, algo que reconoceréis en el tiempo designado. Los días venideros traerán desafíos, tentaciones y pruebas severas, pero no temáis, pues el Señor nuestro Dios va delante de nosotros». Y así, alzando sus manos hacia el cielo, Moisés proclamó:
el amor y la justicia de Jehová nos guiarán y aunque fallásemos, Él es fiel para restaurarnos. Entre los presentes, se sentía un murmullo de inquietud, mezclado con la alegría de poseer la ley, pensamiento que llevaba consigo la grandeza de ser el pueblo del pacto. De repente, el polvo del suelo comenzó a danzar con un viento que parece invocar una presencia distinta, un estremecimiento atravesó los corazones de aquellos que presenciaron el poderoso acto de Dios. Con la mente llena de imágenes divinas, Moisés preguntó al Señor, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Cuál es el destino que has preparado para nosotros a través de la ley? En respuesta, el Creador hablaba, su voz como un trueno suave, Moisés, he establecido un camino, uno que no solo es para este tiempo, sino que trasciende generaciones. El pacto que estoy haciendo con este pueblo será un testimonio ante todas las naciones. Los llevarás a la tierra prometida, pero en el viaje habrá pruebas para fortalecer su fe. Mientras la montaña parecía temblar bajo la influencia de estas palabras, visiones llenaron la mente de Moisés. Las batallas por venir, el sufrimiento que enfrentarían y, además, la gloria que los aguardaba. Tendrán que ser un pueblo separado, un pueblo que no olvide mis mandamientos. Cada instrucción almacenada en sus corazones les brindará la guía por la cual caminarán. El pueblo observaba con los ojos bien abiertos, sintiendo la tensión en el aire. Muchos se abrazaban en silencio, comprendiendo que cada palabra de Moisés no era solo un mandato, sino una promesa divina. A lo lejos, algunos comenzaron a vislumbrar cómo los días oscuros reflejarían la luz eterna, pero esa luz requeriría sacrificio. Oh, pueblo de Israel. Clamó Moisés, su voz resonando con la unción de la verdad. Cuando estéis en la tierra que fluye leche y miel, recordad que debéis seguir mi camino. La prueba de vuestra retención de estas leyes será la medida de vuestra fidelidad. Y si tropezáis, el Creador levantará a un libertador, un redentor que traiga restauración. A medida que las palabras de promesa se elevaban, un silencio sagrado llenó el espacio. Al final de esta revelación, la gente se sintió conmovida en sus almas. La esperanza ardía intensamente en sus corazones, anticipando lo que vendría, y entonces, un destello de luz deslumbrante sobrevino de nuevo. En el brillo, Moisés reconoció la forma de un cordero, un sacrificio perfecto que llevaría el peso de la iniquidad. ¿Qué lección nos traes, oh sacrificio de Dios?, murmuró en su interior, sintiendo un llamado profundo, un eco de lo eterno. Los tiempos que vendrán obligarán a la humanidad a enfrentar sus sombras, se oyó la voz claramente, mientras las imágenes de una cruz se manifestaban en su mente. Pero un nuevo pacto nacerá de aquel sacrificio, y la redención será para todos aquellos que clamen a mi nombre. Moisés cayó de rodillas, absorto en la grandeza de lo que estaba siendo revelado. Con lágrimas de gratitud brotando de sus ojos, se dio cuenta de que el viaje no solo era hacia una tierra prometida, sino hacia un entendimiento más profundo de la misericordia divina. El eco en su corazón resonaba: ¿estás preparado para compartir estas verdades con el pueblo? Porque lo que viene es solo el principio de la restauración. Así se abrió una nueva puerta hacia lo desconocido en la sabiduría de Dios. El pueblo de Israel levantó sus voces en alabanza. La montaña se vio impregnada del fervor divino y con un último susurro, la voz del Señor anunció un próximo pacto. Algo que tocaría las fibras de cada vida. Este es el tiempo del cumplimiento. En el mes que viene, acudiré a salvar a mi pueblo, como lo prometí desde el inicio. ¿Estáis prontos para ese día? El pueblo de Israel se encontraba en un estado de intensa expectativa y reverencia, esperando ansiosamente el cumplimiento de la promesa divina que se les había revelado. Moisés, lleno de la gloria del Señor, bajó de la montaña con las tablets de la ley en sus manos, el peso de su deber y la maravilla de la revelación pulsando en su corazón. Escuchad, pueblo de Dios. Proclamó, su voz resonando con autoridad: el tiempo ha llegado para que cumplamos lo que el Señor nos ha encomendado.
Debemos caminar en sus caminos y ser un pueblo apartado para él. La atmósfera estaba cargada de energía mientras los israelitas se miraban entre sí, la fe y el miedo entrelazados en sus corazones. Pero, ¿qué sucederá si fallamos? Susurró una madre, sosteniendo a su hijo en sus brazos. La responsabilidad es grande, le respondió su esposo, intentando calmar su inquietud. Recuerda que el Señor es un Dios de segundas oportunidades. Si caemos, Él levantará al caído. Moisés, sintiendo la ansiedad del pueblo, levantó las tablets de la ley. Esto es un regalo, un camino a seguir. Cada mandamiento es una luz en la oscuridad, un anhelo del cielo que nos dirige hacia la vida. Y aunque enfrentaremos pruebas en el desierto, no temáis, porque el Señor irá con nosotros. Las palabras de Moisés comenzaron a calar hondo en la multitud, y un murmullo de fe comenzó a surgir. A medida que la noche avanzaba, la gente se preparaba en oración, pidiendo la gracia del Señor para cumplir con su pacto. En las horas que siguieron, un fuerte viento sopló a través del campamento, trayendo consigo un mensaje claro y urgente. Levantaos, Israel, porque en este mes el Señor hará maravillas en medio de vosotros. Este será el mes que recordaréis por generaciones, anunció Moisés, con fervor. Nos dirigiremos a la tierra que promete fluir con leche y miel y nosotros seremos su pueblo en esta tierra. Mientras las estrellas brillaban en el desierto, el pueblo comenzó a cantar himnos de alabanza, su clamor resonando en la noche. Aleluya. El Señor es nuestra esperanza. Gritaban mientras danzaban en círculos, sintiendo una nueva fuerza en sus corazones. Sin embargo, también había quienes miraban con desconfianza, temerosos de lo desconocido que se avecinaba. Pero la voz de Dios no había cesado. Yo soy el Santo de Israel, resonó nuevamente desde la montaña, llenando de pavor y reverencia el corazón de cada oyente. Este es el día en que veréis mi gloria manifestarse, no solo en poder, sino en compasión. Conoceréis que en medio de cada dificultad, estaré con vosotros. El cuarto día amaneció con una luz radiante, y al levantarse, el pueblo se preparó para iniciar su camino. Moisés, entre ellos, recordaba las palabras del Señor, no temas, porque llevo tus cargas. A medida que camines en obediencia, serás testigo de maravillas. Con un corazón lleno de aliento, se dirigió hacia la multitud, recordando el pacto en sus corazones. Vamos en unidad a nuestra herencia, donde Dios derramará de su gracia. Al llegar, edifiquemos un altar para recordar lo que el Señor ha hecho y proclamemos su amor entre las naciones. El pueblo, ahora decidido, comenzó a avanzar hacia la tierra prometida, sostenidos por la promesa del Dios que nunca falla. El camino no estuvo exento de desafíos. Los israelitas enfrentaron ríos, desiertos y la constante prueba de su fe. En cada obstáculo, Moisés se volvió hacia el Señor, quien le decía, Moisés, recuerda, esto es un aprendizaje. Mi pueblo debe conocerme y adquirir la fe que les hará experimentar mi gloria. Finalmente, luego de muchas pruebas, la nación de Israel llegó a las puertas de Canaán, y Moisés, con lágrimas de gratitud y alegría, levantó al pueblo en adoración. Hemos vuelto a casa, gritó. El Señor ha sido fiel. A medida que entremos, seremos un testimonio para todos, mostrándoles la grandeza de nuestro Dios. Cada miembro de la comunidad sentía la importancia de aquel momento, y ante las murallas de la ciudad prometida, elevaron un clamor de victoria, Jehová es nuestro Dios. Le daremos honra. Su alabanza fue tan poderosa que las murallas comenzaron a caer, mostrando que, con fe, lo imposible se vuelve posible. Y así, el relato de Israel continuó, un pueblo redimido y transformado, dejando corazones impactados a lo largo de generaciones. Recordarían que no solo fueron llevados a una tierra prometida, sino a una relación continua con un Dios que se comprometió eternamente con ellos. En cada paso hacia adelante, recordarían que su promesa era vida, y la luz de su gloria nunca se extinguiría. Ahora, oh lector, es tu turno de reflexionar sobre esta historia de fe.
¿Cómo estás respondiendo al llamado del Señor en tu vida hoy? Es momento de soltar temores y abrazar las promesas de libertad y transformación que Él tiene para ti. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.